Pido que la siguiente historia se cuente de manera anónima. Lo que voy a contar no es algo de lo que mi familia y yo nos hayamos librado todavía. No sabemos cómo ni qué hacer. Confiar en alguien que nos ayude nos resulta difícil, por todo lo que hemos pasado y con las personas que hemos consultado. No encuentran la manera de hacerlo. Posterior al terremoto del 19 de septiembre del 2019, mi familia y yo tuvimos que mudarnos. Esto porque nuestro edificio se dañó. Nos cambiamos a un departamento bastante amplio y bonito, bien situado y sobre todo en esos tiempos de angustia en los que nos quedamos prácticamente sin nada, nos llenó de paz. No sé si vayan a creer esta historia, pero puedo jurarlo, que nunca en mi vida había sentido tanto terror en mi propia casa. Ni siquiera por mi mente pasaban las razones por las que sucedió esto. Estando sola en casa, comenzaba a sentirme observada por alguien o algo y escuchar ruidos, como si se movieran las cajas que están justo en la parte de la azotehuela. No le prestaba atención al principio. Pensaba que eran unos vecinos o tal vez producto de mi imaginación. Hasta que me di cuenta que no era la única que percibía estas cosas extrañas, ya que también lo hacía mi mamá y mi hermana menor. Tratábamos de hacer lo mismo y dejarlo pasar. Pero lo peor estaba por venir y nos hizo esperar. Mi mamá decidió comprar una imagen de San Miguel Arcángel y orar por las noches. Parecía estar todo tranquilo y las cosas iban mejorando. Con lo que no contábamos era que, a la hora de apagar las luces, mi hermana decía ver a una mujer asomándose desde la puerta de su habitación. Pusimos agua bendita y hacíamos oraciones por noches seguidas esperando a que se calmara la situación, pero algo parecía no estar de acuerdo. Al realizar nuestras oraciones, algo en la habitación de mi hermana parecía golpear un mueble donde tiene imágenes religiosas, y el closet de la habitación se cimbraba sin explicación aparente. A los pocos días de comenzar estos sucesos, de la nada todos comenzaron a estar enfermos de cosas que jamás nos habían sucedido, y por supuesto, el dinero se empezaba a terminar a causa de ello. Pero es que yo en años haciendo ejercicio me lesioné el hombro realizando la misma rutina de siempre. Y así pasaron varios días en los que vivimos esta situación. Quedarse en casa solo era ya imposible, y más con la llegada de la noche, con las luces apagadas. En la habitación de mis papás, por la ventana se veía la azotehuela. Ese lugar siempre está oscuro y parece que alguien camina de lado a lado, y era de donde emergían la mayoría de los ruidos cuando nos quedábamos solos. Una noche me costó trabajo conciliar el sueño y me jalaron los pies. Esto me atemorizó y creo que le daba más fuerza a lo que fuera que había invadido mi propia casa. Lo mismo sucedía con mi hermana y mi mamá cuando el miedo se apoderaba de ellas. Decidimos buscar ayuda con una señora que conocía de estos temas. Era conocida de la mamá de mi papá, así que la recibimos en casa. Prendió veladoras y varios inciensos. No nos comentó nada y se limitó a pedirnos algunos materiales de un mercado muy famoso de la Ciudad de México. Nos dio mucha intriga al principio, pero decidimos confiar en ella. Cuando juntamos los materiales, volvimos a reunirnos con esta señora. Comenzó a preparar las cosas para realizar una especie de limpia. Mi familia es muy católica y nos extrañó que quisiera realizar este ritual, a lo que al preguntarle respondió de una manera bastante nerviosa. No son espíritus los que están en este lugar. Son muertos enviados por un trabajo de santería, con el fin de acabar con ustedes.
y volteándome a ver me dijo: tú eres la próxima en la lista. Por eso hicieron que te lastimaras el brazo y estés con ese cabestrillo. Todos nos quedamos helados con semejante respuesta. No creíamos, no nos metíamos con nadie, no entendíamos quién sería capaz de hacer semejante cosa. Preparó unos ramos de limpia y comenzó primero con mi hermana. De su ramo emergió una especie de caracol cuando lo quemó. Con el ramo de mi papá y el de mi hermana no hubo problema, pero con el mío y el de mi mamá, sí. No se rompió la primera, y al encender el círculo de fuego, los remolinos que hacían las llamas nos llegaban hasta la altura de los hombros. Parecía todo sacado de una película de terror, pero no fue todo. Al tratar de quebrar el ramo con el fuego, ya sin nosotras en ese círculo, esos remolinos avanzaban hacia nosotras, como si nos estuvieran persiguiendo, y formaban siluetas de personas, las cuales dirigían a 3 veladoras que encendió justo debajo de San Miguel Arcángel. En medio de ellas colocó un huevo de gallina, el cual se convirtió en ese momento en nuestro mayor miedo. Al día siguiente nos pidió un tipo de madera para armar cruces, y de nuevo 2 ramos para limpia. Esta vez la acompañó una niña alrededor de 6 años, que era nieta de una de sus conocidas. Comenzó nuevamente el ritual y por fin se quebraron esos ramos. La niña se me acercó y me dijo en voz baja: hay algo en la habitación de tu papá. Los muertos no se han ido y están enojados. La señora lanzó una loción de protección en toda la casa. Colocó en las ventanas unas cruces hechas con la madera que nos pidió. Nos comentó que dejáramos terminar las velas que colocó y que el huevo que estaba en medio lo colocáramos en un recipiente de plástico y lo metiéramos al congelador para contener al muerto que nos estaba haciendo daño, y que si después de congelarlo lo sacábamos de la nevera, corríamos peligro de muerte. Después de culminar los rituales, la señora nos dijo que le comentáramos cualquier cosa, y por un tiempo estuvimos tranquilos. Solo por un tiempo. Poco después de colocar el huevo en el congelador, los ruidos comenzaban, así como también presentábamos pesadillas. Al momento de querer contactar a la señora que nos ayudó para que nos explicara el porqué, no nos contestaba, ni lo hizo, hasta que la mamá de mi papá lo contactó y le explicó que ya no nos podía ayudar, ya que el santero la estaba trabajando ahora ella y que varios muertos se fueron también con ella. Hoy en día aún seguimos escuchando ruidos y se siguen viendo sombras en mi casa. Ese huevo, ese maldito huevo, sigue en el congelador de mi casa. No sabemos qué hacer con él. Y si antes no creíamos en este tipo de cosas, ya no nos queda duda de que existe gente que quiere hacerte daño y que muchas veces no podemos contra esas fuerzas.